Comúnmente la evaluación de la bioquímica en el deportista, honestamente, es muy deficiente. Normalmente, y digo esto no aplica para todos, no es correcto generalizar, pero normalmente muchos nutriólogos que se encargan de trabajar con deportistas no evalúan esta parte. Por diversas razones, nosotros hemos encontrado desde la desidia de evaluarlo, la carencia de recursos del sujeto del deportista, hasta la inhabilidad del nutriólogo para poder evaluar estos parámetros, pero sí son muy importantes y nos van a denotar y evidenciar muchas cosas que pueden afectar rotundamente el nivel de rendimiento de nuestro sujeto. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de la evaluación bioquímica y los principios de cómo utilizar estos datos en pro de un mejor trabajo con el deportista para no solamente optimizar su rendimiento, sino para evitar el riesgo de que se presenten problemas por una mala práctica o un mal trabajo, programación tanto nutricional como en cuanto a lo deportivo se refiere. Primero que nada, como ustedes saben, la evaluación bioquímica no solamente se trata de evaluar parámetros, ¿verdad? Es muy común que nosotros cuando escuchamos evaluación de esto, lo primero que pensamos es si hay valores altos o bajos de X cosa, pero de hecho la evaluación bioquímica va mucho más allá de eso. No solamente se trata de evaluar qué está alto, qué está bajo, sino realmente el por qué y después correlacionar esos datos con otros parámetros. Por ejemplo, hay que correlacionar la alimentación contra la alteración de parámetros bioquímicos. Tal es el caso de cosas como los valores de glucemia, de hemoglobina, de colesterol y demás. Entonces vamos a hablar acerca de estos principios, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Digo, hablar de evaluación bioquímica realmente requeriría de un cuatrimestre completo. Vamos a ver nada más algunos parámetros de los que en opinión personal serían tal vez más prioritarios o tal vez más los primeros en que tendríamos que estar evaluando. Bien, primero que nada tenemos la glucemia. ¿Qué es la glucemia? ¿Qué significa glucemia? ¿El azúcar en sangre? Glucosa en sangre, no azúcar como Ay, eso. tal, glucosa. La glucosa en sangre. La glucosa en sangre nos denota la cantidad de glucosa por cada decilitro de sangre que tenemos. Básicamente nosotros relacionamos la glucemia contra el nivel de energía, ¿verdad? Sabemos que si presentas glucosa baja en sangre, probablemente te sentirás medio cansado, medio fatigado, como ustedes, por ejemplo, cuando digamos que no alcanzan a comer antes de irse a la escuela, llegan a clases y terminando la primera hora tienen mucho apetito y bueno, ya no rinden igual, se sienten cansados, con dolor de cabeza, medio fatigados, comen algún alimento e inmediatamente empiezan a sentirse mejor. Esto es por la modificación de la glucosa tras la ingesta. Ahora, ¿por qué es importante la glucemia en el deportista? Primero que nada, porque como dijimos, la glucemia traza gran parte de las capacidades de energía que el sujeto tiene para la práctica del deporte y actividades de la vida cotidiana. En este contexto, cuando nosotros tenemos un deporte, Ah, no, te marqué por accidente. Blanca, desactiva tu micrófono. Perdón. Ay, Este, lo siento, profe. Cuando nosotros tenemos a deportistas entrenando y compitiendo, mientras ellos están haciendo ejercicio, su glucosa se está bajando constantemente. Y esto es una ecuación normal, ¿verdad? Empieza a hacer ejercicio y la glucosa tendrá que empezar a bajar. Bueno, precisamente por eso se dice mucho y se habla mucho acerca de la necesidad de estar reposicionando o reintegrando o dándole pues pequeños módulos de glucosa al sujeto para aumentar los valores de glucosa en sangre de regreso. Entre más tiempo dura la prueba o entre más intensidad tiene, más importante es que estemos dándole cifras de glucosa o pequeños modulitos de glucosa para evitar primero que nada la fatiga y segundo la lesión también por la deficiencia producción por la deficiente cantidad de energía que el músculo tiene para trabajar. A este fenómeno, coloquialmente muchos deportistas, en particular los ciclistas, le llaman la pájara, que es este evento en el cual tú estás haciendo ejercicio por un buen tiempo. Por ejemplo, pensemos en algo así como salir a correr un medio maratón, irte en bicicleta de Uruapan a Morelia, por ejemplo, y a medio camino sentir una especie de fatiga muy fuerte, en la cual tendrías la sensación de estar muy pesado, como si te hubieran puesto un par de costales en cada pierna
y tener disminución de la capacidad para formar energía. A este fenómeno, decíamos coloquialmente, muchos deportistas le llaman la pájara, o la disminución pues de la energía contenida en el músculo. Normalmente recuerdan ustedes que también esto de la producción de energía se fundamenta en las vías metabólicas, es decir, en cuál es la vía seguida por tu cuerpo para producir energía. Tenemos muchas vías metabólicas, ¿verdad? Está la vía de la fosfocreatina, de la glucólisis anaeróbica, de la glucólisis aeróbica, entre otras muchas más, la beta-oxidación de lípidos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, una parte muy importante de nosotros para evaluar a un deportista es precisamente la glucemia. Como ustedes saben, la regulación de la glucemia depende de la interacción de las hormonas de glucagón y la insulina. Básicamente, cuando la glucosa está baja en sangre, cuando la glucosa está baja, tu cuerpo lo que libera, ¿qué es? ¿Glucagón o insulina? A ver, traes la glucosa baja, ¿qué es lo que libera tu cuerpo? Insulina, ¿no? No, la insulina se libera cuando está alta. La glucosa está alta, la glucemia es alta, se libera insulina para poder introducir esa glucosa a la célula y producir energía. Pero cuando la glucosa está baja, se produce glucagón. Este glucagón se produce con la finalidad de romper el glucógeno hepático para producir más energía. Ahora, caso contrario, tú consumes altas cantidades de carbohidratos, se te sube la glucosa en sangre, tienes una glucemia alta y entonces tu cuerpo va a liberar más insulina para poder meter esa glucosa al interior de la fibra muscular. Es la razón de por qué cuando estás haciendo ejercicio de larga duración, por ejemplo, como correr un medio maratón, un maratón, tendrías que estar consumiendo, perdón, tendrías que estar consumiendo pequeños modulitos de glucosa. Consumes glucosa, se va a subir la glucemia, vas a secretar insulina y entonces esta insulina va a hacer que esa glucemia entre rápidamente a la fibra muscular, a la célula y produzca energía de forma rápida. Entonces, aquí tendríamos que decir esto. Entre más tiempo y intensidad va a ser la actividad física que realizas, más importante es la necesidad de que estés colocando durante el tiempo total del ejercicio del entrenamiento pequeños módulos de glucosa para que estés recuperando la energía. Les voy a poner el ejemplo de un maratón. Si alguna de ustedes ha ido a un maratón, por ahí del kilómetro 21, 23, 24 más o menos, en todos los maratones, se coloca un letrero que dice, aquí empieza el muro. Este letrero representa que ya llegaste al punto en el cual se supone que fisiológicamente la producción de energía disminuye por medio de las vías primarias, ¿no? Como la glucólisis aeróbica. Entonces, lo que tiene que hacer el deportista es, en ese momento, bajar la velocidad a la que va corriendo. Tiene que bajar mucho su ritmo. Tú estás viendo el maratón y los ves bajar a la velocidad y de pronto empezar a trotar muy suave, muy despacio respecto a la velocidad con la que iban corriendo inicialmente. Esto se hace con la mera finalidad de incentivar la producción de energía por medio de otras vías, como la beta-oxidación de lípidos. Es un proceso fundamental. Si no lo haces, no vas a producir energía suficiente para continuar con la carrera y después te encontrarás al maratonista tirado en la calle, ¿no? Con dolor, con fatiga absoluta y ya incapacitado para levantarse. De hecho, si ustedes se ponen a buscar incluso videitos, se van a encontrar videos de maratonistas que llegan y se desploman en la línea de meta. ¿Qué fue lo que pasó? Una deficiente producción de energía respecto al esfuerzo que hicieron. Probablemente lo que pasó fue que no se hidrataron de forma correcta, no consumieron electrolitos de forma correcta, o las cargas de glucosa que se pusieron durante el evento fueron muy pocas respecto a la intensidad con la que hicieron la prueba. Precisamente por eso es tan importante esto de mantener cifras de glucemia ideales durante el evento deportivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si observan el esquema que vemos aquí, es precisamente parte de lo que mencionábamos. Del lado izquierdo dice glucosa baja. Cuando la glucosa está baja en tu cuerpo, se le avisa al páncreas. Por medio de las células alfa libera glucagón
el cual tiene la finalidad de estimular al hígado para desdoblar glucógeno y liberar glucosa en la sangre, con la mera finalidad de llevar a la glucosa a cifras normales. Pero en el caso contrario, cuando detecta cifras de glucosa altas, ahora lo que se le avisa al páncreas y este libera esta vez por medio de sus células beta insulina, y esto tiene la finalidad de introducir esa glucosa a las células para que generen energía y disminuir la glucemia en sangre. A fin de cuentas, ambos mecanismos tienen la finalidad de llevar tu cuerpo a cifras de glucemia normales. Algo importante aquí a decir es que durante la actividad física, los dos mecanismos, tanto de la glucosa como, del glucagón como de la insulina, van a estar trabajando simultáneamente para tratar de llevar tu glucosa a cifras, para mantener tu glucosa en cifras normales, a pesar del esfuerzo que tiene que hacer el sistema muscular. Y es trabajo nuestro estar suministrando dosis constantes de carbohidratos o de glucosa para ayudar a que el sistema no limite el funcionamiento muscular, sino que al contrario, incentiva un poquito más la producción de energía para lograr el óptimo rendimiento del deportista. Nosotros lo que comúnmente hacemos con deportistas de eventos de este tipo, como maratonistas, por ejemplo, ciclistas de ruta, es hacerles una pequeña prueba. Nosotros les pedimos que hacer un ensayo del evento deportivo. Por ejemplo, vas a salir a andar en bicicleta, por ejemplo, de Uruapan a Morelia. Bueno, vámonos de Uruapan a Pátzcuaro, por ejemplo. Y en la ruta te vamos a ir checando la glucosa cada cierto tiempo para establecer una curva de glucemia y determinar cada cuánto tiempo empieza a perder cifras de glucemia para en ese momento colocar un módulo de carbohidratos y poder decirle cada tantos minutos o cada tantos kilómetros vas a consumir módulos de glucosa y cuánto es el módulo de glucosa que vas a consumir. Normalmente son de 5 a 10 gramos, 15 gramos por mucho, y estos módulos se colocarán, decíamos, normalmente es en función a la distancia que recorre y a la glucemia, cómo se va a estar afectando, pero comúnmente es cada 30 minutos, tratando de no superar ciertas cargas. Por ejemplo, se ha visto que más de 5 o 6 consumos de modulitos de glucosa podrían llegar a causar anomalías gastrointestinales y producir diarrea o demás. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Qué es esto de los modulitos de glucosa? Normalmente en tiendas deportivas, en tiendas de suplementos, incluso en farmacias de suplementos como GNC o demás, encuentran ustedes pequeñas bolsitas de glucosa, se llaman GUTs. Estos pequeños modulitos que parecen una especie como de mermelada, son glucosa, traen desde 5 hasta 20 gramos, y estos son los que utilizamos para modular la glucemia del deportista. También se pueden utilizar otros alimentos, por ejemplo, se puede utilizar la miel, podemos utilizar mermeladas, se puede utilizar bebidas rehidratantes con azúcar. Por ejemplo, el Gatorade. Gatorade es una bebida que está compuesta de agua, azúcar o glucosa y y electrolitos. Entonces, en este caso, nada más calcularíamos, a ver, cada cuántos kilómetros tienes que tomar tantos mililitros de bebida deportiva, y dentro de esa bebida deportiva que vas a tomar, debe estar a tal concentración. Por ejemplo, en este caso, debe estar concentrada al 2, 3, 4, 5, 6%. Ese tema lo vamos a ver más adelante en hidratación, pero es una forma en la que nosotros aportamos glucosa también, a partir de la bebida deportiva, o si no, le damos sustratos. De hecho, llega a pasar que cuando tú no consumes de forma correcta modulitos de glucosa o demás, el deportista padece y experimenta malestar muy similar durante el ejercicio al malestar experimentado por el ayuno prolongado. En una experiencia muy personal, les diría que la primera vez que yo fui en medio maratón, por ahí del kilómetro 16, no había consumido nada más que pequeñas muestritas que te daban del Powerade y agua. Eso sí, había tomado mucha agua, pero no había tomado nada de carbohidratos, prácticamente más que 2, 3 sorbitos de Powerade, muy pequeños. Y ya me estaba muriendo de hambre y me sentía medio mal. Entonces me tocó pararme en un Oxxo, comprarme un Vikingo y seguir corriendo. No es lo más ortodoxo, pero nos habla otra vez acerca de la necesidad que se tiene de consumir carbohidratos para mantener una glucemia en cifras normales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No.
De acuerdo. Aquí. Ahora, en cuanto a la hematología y el deporte, esto es algo también importante de estar revisando, es muy importante de hecho, primordialmente en deportistas jóvenes y en deportistas mayores, también en las mujeres deportistas que están en riesgo de la tríada de la mujer deportista. Dentro de la hematología deportiva hay cosas que debemos estar checando. Primordialmente les diría que, y tal vez lo más importante, la hemoglobina, los leucocitos, linfocitos y las plaquetas. Tal vez esos sean los 4 valores que nutricionalmente más nos interesan del deportista. Primordialmente sabemos que la hemoglobina es algo que se puede afectar tanto a favor como en contra por la práctica deportiva. Por ejemplo, ya habíamos hablado acerca de los efectos que tienen ciertos tipos de entrenamiento en la sobreproducción de hemoglobina, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué ejercicios te ayudan a producir más hemoglobina? ¿Son los aeróbicos? Sí, sí, los aeróbicos te ayudan. En sí, todos los ejercicios que te ayudan a tener un mayor consumo de oxígeno te ayudan a la producción de hemoglobina. Esta es la razón de por qué cuando tú evalúas la bioquímica, por ejemplo, de un maratonista, siempre tiene valores de hemoglobina más altos que el de un fisicoculturista. Esto es por el alto consumo de oxígeno que ellos tienen. Pero también hay detalles importantes de esto. Diríamos que si evalúas a un deportista de alto rendimiento y presenta, por ejemplo, niveles de hemoglobina dentro de lo normal tendientemente hacia lo bajo, bueno, estamos hablando acerca de una de dos, o no es tan deportista de alto rendimiento a nivel de lo que sería el rendimiento físico, o su ingesta dietética y el descanso es muy malo a expensas del estrés que está induciendo por deporte. Sea cual sea el caso, algo hay que modificar, o bajar la dosis de entrenamiento o mejorar el descanso y la alimentación, pero algo tendrá que cambiar porque no es normal que siendo deportista de alto rendimiento tuviera niveles de hemoglobina tan bajos. En el caso de otro tipo de deportistas, se evalúa el riesgo de que ésta se deplete. Se ha encontrado mucho el caso de sujetos como, por ejemplo, jóvenes deportistas de equipos de fútbol filial, como, no sé, se me ocurre algo así como los chavos del América Sub-17 o del Chivas Sub-15, que presentan niveles tendencialmente bajos, lo cual es peligrosísimo porque, bueno, son niños y caemos otra vez en la redundancia que mencionábamos en otra clase de los deportistas, de los jóvenes deportistas de alto rendimiento, que es algo incorrecto, inadecuado. Hay que vigilar muy de cerca los valores de hemoglobina de estos chavos. Hay que recordar que nosotros dividimos el ejercicio a nivel metabólico en deportes aeróbicos y deportes anaeróbicos, donde los deportes aeróbicos son aquellos que tienen una alta duración pero una baja intensidad. Por ejemplo, no es lo mismo el deporte o el estrés inducido por salir a trotar que el estrés inducido por hacer un sprint a máximo de tu velocidad. Y en función a eso, pues bueno, los beneficios y prejuicios del deporte van a ser totalmente diferentes. Nosotros debemos tomar eso en cuenta siempre para la prescripción correcta de la intensidad a la que debe entrenar el deportista y también para saber qué debemos vigilar en los valores de nuestro mismo sujeto. Menciona aquí la diapositiva que estos cambios son dependientes de la intensidad del ejercicio como de las condiciones en las que este mismo se realiza. La hemoconcentración. Hemoconcentración básicamente es cuántas células existen por unidad de sangre, por volumen. Como ustedes recordarán, la sangre se compone especialmente de dos cosas o de dos partes. Tenemos el plasma sanguíneo y el suero sanguíneo. ¿Alguien me dice qué es el plasma? ¿Alguien que sepa qué es el plasma sanguíneo? ¿Ya les había contado lo de Dora la Exploradora y dar clases por internet? Que No, dar clases por internet es ser como Dora la Exploradora porque haces una pregunta y después de un silencio muy incómodo te respondes tú mismo. La Profe, la hemoconcentración es la cantidad de células Discúlpenos, sanguíneas profe. y el suero es en qué están contenidas esas células. Básicamente es el agua, ¿verdad? Tenemos líquido y células. El plasma son las células, tanto la hemoglobina como leucocitos, eosinófilos, basófilos y demás. Y después el suero es el agua, ¿no? En el que viene contenida. La hemoconcentración se da cuando pierdes volumen de líquido
pero mantienes la concentración de células. Ojo con esto, explico ese punto. Cuando tú sudas, el líquido que sudas primordialmente viene de tu sangre. Literalmente, entonces, podríamos decir que los deportistas dejan lágrimas, sudor y sangre en el deporte. Sí, dejan sangre. Ellos cuando sudan pierden volumen del suero plasmático, del líquido. Y eso genera vasoconstricción. Explico otra vez ese punto. Imagínense ustedes un vaso de agua al que le pones 5 cucharadas de azúcar, ¿sale? Diríamos que 5 cucharadas de azúcar en un vaso de agua van a generar cierta espesidad. Ahora imagínense que pudiéramos retirar agua sin quitarle azúcar. Bueno, estaría todavía más concentrada esa agua. Exactamente eso es lo que le pasa a tu sangre cuando haces ejercicio de alta intensidad. Normalmente pierdes líquido, pero se queda la concentración de plasma, de células. Ahora, esto se llama hemoconcentración. Esta hemoconcentración tiene el problema de que puede generar a mediano plazo ruptura de las células, pérdida del tejido sanguíneo. Es decir, se van a degradar las mismas células por la concentración que existe. De aquí hay que tomar otro detalle en cuenta. Es fundamental la hidratación durante la actividad física para evitar la hemoconcentración. Si tú no estás tomando agua durante el ejercicio, hemoconcentras. Mucha gente le dices, toma agua durante el ejercicio. No, yo no lo ocupo. No, sí lo ocupas. El hecho de que ahorita sientas que aguantas no quiere decir que a mediano y largo plazo no vayas a tener repercusiones por el bajo consumo de agua. Nosotros normalmente a esto siempre debemos hacer un test para ver cuánto líquido pierde el deportista durante la actividad física y reponerlo, que igualmente ese es un tema que vamos a ver más adelante en hidratación. Pero bueno, hay que evitar la hemoconcentración por el riesgo de tener una disminución progresiva de células hemáticas precisamente por la degradación de las mismas ante el fenómeno de la hemoconcentración que se presenta. Ahora, cuando tú haces ejercicio a menos del 40% del VO2 max, no suele implicar cambios en los parámetros hematológicos. Y esto porque con esa tasa de VO2 max, que es un nivel bajo de práctica de ejercicio, normalmente no pierdes mucho líquido. Mientras que cuando entrenas a alta intensidad, a más del 70-75% del VO2 max, tiendes a tener una pérdida de líquidos más constante y más alta. Hay una tasa de sudoración mayor. De hecho, hay deportistas que pueden llegar a perder entre 1 y 2 litros por hora de líquido, lo cual representa un riesgo muy alto de hemoconcentración y deshidratación y golpe de calor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Un ejemplo sería lo que ocurre durante un maratón. Dice aquí, en los primeros kilómetros existe una disminución en el conteo de glóbulos rojos. Cuando tú vas a correr un maratón, en los primeros kilómetros pierdes este volumen del plasma. En los últimos kilómetros su conteo alcanza valores casi equiparables a los previos a la carrera. O sea, degradas y de pronto suben los valores. ¿Qué es lo que pasó? ¿Perdiste glóbulos rojos y después los volviste a formar? No. Lo que pasó fue que primero salió el líquido del espacio intracelular al extracelular, aumenta el volumen del suero sanguíneo, se va perdiendo durante los siguientes kilómetros y como se va perdiendo, la concentración otra vez vuelve a subir. Es decir, lo que se movió no fue el plasma, fue el volumen del líquido. Eso plantea el riesgo de hemoconcentración otra vez. Dice aquí que 1 hora después de finalizar una maratón suele darse un aumento del volumen plasmático por expansión plasmática. Esto es, tú sigues tomando agua, reponiendo líquidos después del evento deportivo y todo ese líquido primero se va al plasma sanguíneo. Esto genera expansión plasmática, o sea, se aumenta el volumen. Digamos que es como si a ese vasito que le había sacado agua, le pones agua otra vez, pero esta vez un poco más de lo que traía al inicio. Ese es un mecanismo de reparación, pero a largo plazo conlleva el riesgo pues de tener alteraciones de los valores hemáticos y entonces tener riesgos riesgos nutricionales para la anemia o alteraciones inmunológicas. El deporte bien practicado, y recuerden que cuando decimos deporte bien realizado, estamos hablando no solamente de hacer ejercicio de forma correcta en la intensidad, sino además acompañado de buenas prácticas alimentarias, en descanso y demás. Bueno, todo esto del deporte bien practicado te va a dar que no produzcas este tipo de eventos, que no tengas el riesgo de desarrollar ese tipo de anomalías y
y demás, y entonces que el daño no se presente, el daño y las enfermedades como la anemia o demás, o la triada de la mujer deportista, entre otro tipo de riesgos que puede presentar el deportista. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Muy bien. Vemos esta tabla, dice situaciones que pueden aumentar el efecto de la disminución o aumento del volumen sanguíneo. Disminución del volumen sanguíneo. ¿Qué puede bajar el volumen sanguíneo o hacer que pierdas volumen sanguíneo? La déficit de ingesta de líquidos, lo que decíamos, ¿verdad? No tomar agua disminuye el volumen porque entonces estás solamente deshidratándote. Ambientes calurosos porque te hacen deshidratar o grandes humedades relativas porque también te hacen deshidratarte. Y el aumento del volumen sanguíneo es aumento de la masa muscular. Cuando tú aumentas masa muscular, formas más volumen de sangre, ¿no? Formas más células. De hecho, a mayor masa muscular, más litros de sangre. Esa es una relación bien conocida. De hecho, como ustedes saben, para calcular tu cantidad, tu volumen de sangre, hay una fórmula, ¿no? Tantos litros por tantos kilos de peso. La aclimatación al calor también. Precisamente por eso hablábamos hace unas clases que es tan importante que el deportista que va a entrenar en ambientes calurosos o húmedos se vaya con un buen tiempo antes a la ciudad donde va a competir para que logre el proceso de aclimatación y aumente el volumen sanguíneo. El entrenamiento en alturas también nos ayuda. Ya habíamos visto la fisiología del por qué el entrenamiento en altitudes nos ayuda a mejorar las concentraciones plasmáticas. Y bueno, el mayor aumento a nivel de suero sanguíneo que células rojas totales, genera problemas como la hemodilución. Al final lo que nosotros debemos buscar es que la persona tenga buenos valores hemáticos, que esté bien hidratado para evitar los riesgos a la salud presentes o posiblemente presentes por las malas prácticas acompañadas al deporte o el exceso de entrenamiento ante una mala alimentación o malos procesos o sistemas de recuperación y descanso. Los valores de la biometría hemática, digo, ustedes ya los han visto en otras clases, los repasamos aquí, pero los valores normales para población en general serían, por ejemplo, de la hemoglobina de 12.2 a 18.10, pudiendo variar esto en función a lo que tú leas o a quien revises. Si nosotros revisamos, por ejemplo, las tablas del IMSS, tienen valores un poco diferentes a las tablas de referencia del ISSSTE o los que maneja la Secretaría de Salud o incluso algún laboratorio independiente. Pero al final es un promedio más o menos estable, entre 12 y 18 son rangos normales. Encontraremos siempre que un deportista va a tender a tener valores ligeramente más altos de hemoglobina que una persona sana o una persona promedio, mejor dicho. Otra cosa importante que sí sería bueno estar checándolo al deportista serían los leucocitos y los linfocitos. Esto por el riesgo de presentar trastornos inmunológicos como es la pérdida de funciones inmunológicas por el estrés oxidativo ocasionado por el deporte de alto rendimiento o por las malas prácticas de descanso y recuperación que él acompaña con su deporte. Antes de que se me olvide, voy a tomar la foto de captura de la asistencia. Entonces se activan sus cámaras. Listo. Muy bien, seguimos. Vean esto. Estas son las variables hematológicas en deportistas y sedentarios. Si observamos el rango normal, por ejemplo, de la hemoglobina es de 12 a 18, pero en un deportista normalmente es de 15.9 más menos 1.1. Esto querría decir que en una persona que sí podríamos catalogar como deportista, sus valores normales estarían entre 15.9 menos 1.1, entre 14.8 y entre 17. Mientras que en una persona sedentaria podrían estar ligeramente entre el 14.9 y entre el 16.9, un rango un poco más pequeño.
Ahora, si vemos al deportista, por ejemplo, de potencia, que está casi hasta abajo, estos deportistas de potencia podrían tener valores de 16.3 más menos 0.9, o sea, valores un poco más cerrados, mientras que el corredor de 15.9, muy parecido al deportista en general, y el de deportes de resistencia de 15.8 más menos 1.1. Entonces vemos que en función de los valores perdón, del tipo de deporte que practicas, los valores hematológicos, principalmente de la hemoglobina, se podrían ver afectados. No afectados, más bien alterados, en función pues precisamente a tu tipo de actividad física, así eres sedentario, ¿no? Aquí lo que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos estar checándole mucho al deportista es que en las diferentes fases de la preparación y planificación deportiva, estos valores se mantengan dentro de cifras normales. Por ejemplo, nosotros deberemos checar cómo están al inicio de la pretemporada, al final de la pretemporada e inicio de la temporada, a mitad de temporada y sobre el final o inicio de los playoffs, para saber que nuestro deportista durante todo el proceso se ha mantenido sano y no presenta riesgos inmunológicos. Y eso es muy importante. En lo personal, nosotros tratamos de a los deportistas hacerles estudios en esos periodos. Le hacemos estudios siempre que llegan a la pretemporada. Siempre el primer día de la pretemporada es ve y hazte un montón de estudios. Siempre que va a acabar la pretemporada también se vuelven a hacer un montón de estudios. Normalmente una pretemporada dura al menos un mes. Se le hacen otra vez estudios a mitad de temporada o dependiendo de cuánto dure la temporada. Si es una temporada larga, por ejemplo, deportistas cuya temporada dura un año, se les hacen unas dos pruebas más o menos durante ese periodo, cada 6 meses. Si es un deportista cuya temporada es corta, por ejemplo, 3, 4 meses, se les hace tal vez nada más uno a la mitad de la temporada y siempre al final de la temporada o al inicio de los playoffs o la liguilla o demás de lo que vayan a jugar. Esto con fines de meramente saber que nuestro deportista está bien controlado y que sus valores están dentro de rangos totalmente normales. ¿Preguntas hasta ahí? No. Muy bien. Entonces, si yo les digo, a ver, pregunta de examen. ¿Cuál es el mejor momento para realizarle una biometría hemática a un taekwondoín que va a competir en el Abierto Mexicano de Taekwondo? ¿Qué me responderían ustedes? Después del juego, Del combate. eso. No, no necesariamente. En la precompetencia. ¿En la qué? En la precompetencia. En el precompetitivo, O sea, por un buen momento, sí. Bueno, aquí la respuesta correcta sería, habría que ver cuándo llega el deportista, ¿no? Por ejemplo, si tú lo recibes cuando apenas va a empezar el precompetitivo, que sería lo ideal que lo recibieras ahí, cuando va a empezar la pretemporada, pues entonces le vas a hacer el esquema que dijimos, pretemporada, al inicio de la pretemporada, en el precompetitivo antes de competir, y como el taekwondo es un día de competencia nada más, pues ya no será necesario repetirlo después. Ahora, si tú lo recibes, por ejemplo, 2 meses, 2 semanas antes de la competencia, ya pasando la pretemporada, pues ya no tiene mucho sentido tomar la biometría hemática en teoría, porque ya no vas a poder modificar mucho. Aún así la tomarías para saber cómo está y tal vez tomar una un poco después de la competencia, tal vez a los 2, 3 días, nada más para saber cómo se ha mantenido y si hubo algún cambio en función al estrés de la competencia. Ahora, si les digo que vamos a trabajar con un equipo de fútbol, que va a llegar mañana y cuyo torneo empieza en agosto. ¿Cuándo le harían ustedes la toma de biometrías hemáticas? en julio. ¿Julio? ¿Por qué en julio? Pues por un mes de anticipación, ¿no? Para ver cómo se comportan A ver, sus valores. hace un momento les decía, cuando tú tienes deportistas y los recibes antes del inicio de la pretemporada,
les haces inmediatamente al inicio de la temporada. Les decía, el equipo llega mañana y mañana empiezan la pretemporada, entonces mañana mismo les haces la biometría hemática. Les harías una biometría hemática otra vez antes de la competencia, o sea, ahora sí, a finales de julio, porque el torneo empieza en agosto o en los primeros días de agosto, pues el chiste es que sea un poco antes de empezar a competir. La siguiente tendrías que hacérselas una vez empezado a medio torneo, tal vez por ahí, por ejemplo, de diciembre, enero, si el torneo durara un año completo, tal vez unas 2, por ejemplo, tal vez una por ahí de enero, febrero, y la siguiente tal vez en mayo, junio. Pero entonces se tienen que estar checando constantemente los valores. No, les decía que los valores se checan según las fases de la planificación deportiva. Normalmente la planificación deportiva, recuerden que es siempre pretemporada, la temporada regular y los playoffs en el caso de algunos deportistas, y después tienes ahora sí el periodo de descanso o vuelta a la calma. Entonces, en este caso se hacen siempre al inicio de la pretemporada, al inicio del competitivo, durante el torneo, dependiendo de cuánto dura, y después, en caso de algunos deportistas que podían tener disminución de estos valores, como todos los deportistas de contacto, se hace una al final de la temporada. ¿Más o menos bien ahí? Pero Sí. entonces, ¿no se les hace a todos así a todos los deportistas ya al final? No, a lo que me refiero es que es todavía más importante hacérselas a los deportistas que tienen más riesgo de perder valores de hemoglobina, pero se les hace a todos. Solo que a esos deportistas con más énfasis por el riesgo de que se deplete, como todos los deportistas de contacto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Otros valores que nosotros checamos cotidianamente en los deportistas son los valores de colesterol, de colesterol y triglicéridos. Los checamos por varias cosas. Primero que nada voy a hablar de la persona que hace ejercicio, pero que no se cataloga como atleta o sujeto de alto rendimiento. Normalmente acostumbramos checar mucho estos valores para, primero, pues sus beneficios a la salud, ¿no? Normalmente haciendo ejercicio tendrían que tener disminución de los valores de colesterol y triglicéridos. Ahora, también lo revisamos porque en el caso de algunos deportistas, principalmente los que tienen malas prácticas nutricionales, tienden a tener elevación de estos valores. Un ejemplo que se me ocurre muy práctico son los sujetos que van al gimnasio y que se suplementan muchas cosas. Pensemos en el sujeto que va a trabajar pesas al gym y se toma un montón de suplementos, pero bueno, no está entrenando al nivel necesario como para realmente utilizar esos suplementos en pro de la musculación. Comúnmente por el exceso de suplemento tenderá a tener niveles altos de triglicéridos, precisamente por el exceso de calorías respecto al bajo nivel con el que está entrenando.